Estamos aquí ya. Sí. Delis Erasme. Muy buenos días. ¿Qué tenemos? Buenos días, Machi. Entre otras cosas, Haití ya está normalizándose, supongo yo, por lo menos en su relación con la República Dominicana y con el resto de su entorno. Porque si cogen para Estados Unidos, pacíficamente y diligentemente lo devuelven. Si cogen para Puerto Rico también, si cogen para Jamaica también. Solamente residen en Haití y en República Dominicana. Mira, Machi, lo que ocurre es que hay demasiada política de simulación. Buenos días, señores. Con respecto al tema haitiano. El último acontecimiento que tenemos en Haití es el siguiente. ¿Sabe que como resultado de la presencia de la tropa de las Naciones Unidas, de la misión de las Naciones Unidas ¿qué para hacen Haití, allá todavía? es una función más bien de orden público? Allá no hay policía todavía. Hay una policía que ha ido creciendo paulatinamente, el propósito es llevarla a 12, 14 mil miembros, pero todavía funciona bajo la tutela de la MINUSTA. Lo que pasa es que la MINUSTA es eminentemente política su presencia. Entonces hay una operación mixta entre la policía haitiana y la MINUSTA, aunque no operan juntas. Una es más política y la otra es más de orden público. Pero hay un fenómeno que se está dando, y es el siguiente. A raíz de la ocupación de las tropas de la MINUSTA en los años 90, hay muchos países de Latinoamérica y de otros continentes que ofertaron sus tropas a través de la ONU. El fenómeno más raro se está dando ahora con Ecuador. Los haitianos no sabían lo que era Ecuador. Viste que el presidente Correa vino aquí, mucho democratismo, muchas teorías económicas que parecen interesantes. Pero un gobierno relativamente exitoso en tu país, con una reelección bastante holgada. Entonces, en la medida en que fueron los haitianos conociendo las diferentes nacionalidades de las tropas que están en Haití, han ido descubriendo países. Por ejemplo, los haitianos antes no iban a Brasil, que no fueran los duvalieristas huyendo a la persecución política o judicial, porque Brasil no tiene acuerdo de extradición con nadie. Entonces me están buscando, me voy para Brasil. ¿Cuál es el resultado de la presencia brasileña en Haití? Que se ha desatado una avidez por viajar hasta Brasil, que ya el gobierno de la Dilma Rousseff tiene la preocupación por la presencia haitiana, porque los haitianos son difíciles de controlar porque tienen un problema serio, que primero es el idioma. Entonces, aprender de creol a portugués no parece tan fácil. Entonces ya están dando problemas en Brasil. Y Brasil está comenzando a poner limitaciones, de acuerdo con las líneas aéreas, de que no le pueden montar tanto más de haitianos por tal cantidad de vuelos. Pero lo más sorprendente es lo de Correa, que no solamente tiene presencia militar Ecuador en Haití, sino que ha hecho algunas cooperaciones de carácter económico en proyectos de desarrollo. El presidente Correa, con todo ese internacionalismo que tiene y con todo ese antiimperialismo que tiene tropas en Haití, y ahora resulta que comenzó a exigirle visa a los haitianos, porque no aguantan los haitianos en Ecuador. Entonces, eso viene a contrapelo con la exigencia que nos hacen a nosotros de tener una tolerancia, no solamente de su presencia, sino de nacionalizar los haitianos. Cuando los países que tienen presencia militar en Haití comienzan a ponerle restricciones a la llegada de haitianos. Óyeme, es una buena experiencia. Sí. Sí, porque aquí quieren que un grupo de haitianos que andan por ahí sean dominicanos. Desvalidos, quieren que lo hagan dominicanos con un decreto. Con un decreto. Ellos ya saben que en otros países tienen que solicitar individualmente
y hacer todo un procedimiento de carácter migratorio. Individualmente. Punto. Aquí es un decreto para 100,000, para medio millón. No. El último informe del estudio de la Comisión de los Estados Unidos, del Departamento de Estado, habla que ya aquí hay entre 900,000 y 1.200.000 haitianos. Yo pienso que la cifra es aproximada. Yo no creo mucho en lo que... No, lo que pasa es que hay una perversidad. Sí, con el propósito de hacer más presión. Yo no creo que sea una opinión norteamericana. Es una expresión dominicana de muchas ONG que alimentan opiniones extranjeras en contra de los del país. Entonces, ahora se está dando un fenómeno de carácter interno en Haití. Para que tú veas cómo evoluciona Haití, o si es que ha evolucionado en algo. Nosotros tenemos un presidente haitiano, Sweet Mickey o Michel Martelly, que si yo te digo a ti cuántos votos sacó, y toda esa laraca internacional que se hizo, de solidaridad con unas elecciones que participó menos de un 20% de la población inscrita. Y hay senadores de Haití que en elecciones congresionales han sacado más votos que la elección presidencial. El presidente haitiano fue electo con menos de 1 millón de votos. Y hay un senador en el sudeste y en el noreste que han sacado más de 1 millón de votos. O sea que la legitimidad del gobierno, de la presidencia del gobierno de Haití, está en cuestión, y por eso es tan débil el gobierno, y por eso es tan débil el presidente. Pero a eso tú le agregas, en Haití hay un sistema, una escala de elección y sucesión de los senadores, que hay senadores de 2, de 4 y de 6 años, según la población y los votos que saquen. En Haití hay elecciones cada 2 años. El Senado haitiano tiene, la Cámara de Senadores tiene 30 senadores. Pero desde el 2010, que debieron celebrarse elecciones en el 2011, el Senado haitiano tiene 20 senadores. Tenemos un atraso de 2 años en la elección de 10 senadores que hacen falta. ¿Para cuándo está planteado? Bueno, el presidente Martelly acaba de designar la Comisión Provisional de Elecciones, lo que es la especie de Junta Central Electoral. Sí. Y ahora hay que esperar quién va a dar los cuartos para las elecciones. Porque es unas elecciones que se llevan 15, 20 millones de dólares. Y Haití no los tiene. Pero la democracia de allá es tan cara. Muy cara. Y la comida tan barata. Muy cara. Porque la gente no tiene documentación y en cada proceso electoral hay que hacer reinscripciones. Y hay que hacer todo un montaje porque cada elección se monta individualmente. O sea, no hay una infraestructura electoral como la que tenemos No hay nosotros. dinero para comida y están buscando dinero para elecciones. 15 o 20 millones de dólares se llevan las elecciones de 10 senadores. Dime algo. La universidad que donó la República Dominicana Está funcionando y va muy bien. va muy bien. Ha habido dificultad con el cuerpo profesoral porque está en una zona rural muy distante de Puerto Príncipe y también un poco distante de Cabo Haitiano, y las universidades en Haití son muy exigentes con el cuerpo profesoral y básicamente están llegando extranjeros de Francia y otros países, gente que tiene vocación por el desarrollo y la solidaridad, pero comenzó con cerca de 2.000 estudiantes, que es una buena matrícula en una zona tan apartada. El único problema principal es que, por ejemplo, una gente de Puerto Príncipe que no cabe en la Universidad de Haití, no coge para Cabo Haitiano, para Limonade, donde está la universidad, prefiere venir a Santo Domingo. Le sale relativamente más económico y con una universidad más conocida. Porque lo que hay en Limonade es un campus de la Universidad Nacional del Estado, que además tiene otra dificultad la universidad, es que hay restricciones para el ingreso. ¿Qué le espera al presidente Medina con la visita que hará próximamente? Mira, lo que pasa es que la visita del presidente Danilo Medina a Haití tiene un componente extraño. ¿Por qué que Danilo va a un evento multilateral? Es la Asociación de Estados del Caribe, que tiene una celebración de una cumbre, una asamblea, entre los cancilleres primero, y el viernes se van a reunir los presidentes, van a rubricar un acuerdo, que hay que esperar cuáles son los... Pero a fin de cuentas,
todos esos acuerdos que firman estos estados tan pequeños, hay una desigualdad extraña entre las islas pequeñas con Haití y la República Dominicana, que después hay un problema de ejecución de los acuerdos que se establecen, porque todo lo que tú firmes con Haití está sujeto a que alguien dé el dinero. Porque Haití no tiene. El 70% del presupuesto nacional de Haití es de donaciones extranjeras. Solamente de donaciones. Solo de donaciones, el 70%. No hay un sistema impositivo. No es muy débil. El sistema de recaudación interna solo recauda el 30% del presupuesto. Por ejemplo, ya nosotros estamos en abril, ¿verdad? En Haití entre julio, agosto y septiembre se acaba el dinero. Y comienza incluso un retraso en el pago de los salarios de los empleados públicos. Pero hay un fenómeno raro que se está dando, y es el siguiente. Para que tú veas entre las cosas que pienso que el presidente Danilo Medina tendrá que resolver con la designación del embajador haitiano en Santo Domingo. El Daniel Suplicy se llama. Daniel Suplicy es un personaje, un intelectual, con mucha formación académica, ha escrito varios libros. Cuando Wyclef Jean era precandidato presidencial, él fue de los principales precursores. Y en Haití causó mucha sorpresa por el hecho de que un intelectual esté apoyando a un músico. Porque lo más lógico era que él apareciera al lado de la Manigá, que era de su misma casta político y social y económica. Es un hombre de origen duvalierista. Su papá, su familia, todos eran duvalieristas y de la misma generación de Jean-Claude. En un momento determinado, el señor Daniel Suplicy fue considerado en la posibilidad de ser primer ministro. Porque cuando él pasó de Wyclef Jean a Michel Martelly, que hicieron una fusión, él pasó a ser una figura determinante en el proyecto. Y con mucha fuerza. Sobre todo porque él era el garante de la solidaridad y la popularidad de Wyclef hacia Michel Martelly. Pero ¿qué se ha producido? En un momento determinado, él pudo haber sido primer ministro por las dificultades internas que se producen en los diferentes grupos que confluyeron alrededor de Mickey. En un momento determinado, entonces, que planteó la posibilidad de que fuera ministro de los Asuntos Extranjeros. Eso también se descartó. Y terminó Mickey designándolo como ministro de los haitianos del extranjero, de la diáspora. En la toma de posesión de Suplicy en el Ministerio de la Diáspora, hizo un discurso de inconformidad frente a la designación, porque realmente él consideraba que era una figura más relevante. Pero no solamente eso, después de haber sido degradado en una posición de menos y de poca significación en lo que es el manejo del Estado haitiano, después el presidente y el primer ministro lo sacan y lo dejan sin funciones. Entonces él volvió de nuevo a aspirar a la Cancillería y la primatura. El presidente Michel Martelly, en una decisión que sorprendió a todo el mundo, lo nombró embajador de Haití en Santo Domingo. Sustituyendo al embajador actual que sale, al señor Cineas, que parece que incluso le hicieron homenaje. Tengo entendido que probablemente sea el diplomático en ejercicio más viejo del mundo. ¿Quién? Frisinea. Frisinea. Tiene más de 60 años de ejercicio ininterrumpido en el servicio diplomático. Pero ¿quién es Daniel Suplicy? Y pienso que el presidente Danilo Medina, que tomó la decisión de darle el pláceme o placer. Ya. Claro. Un fenómeno raro, Machi. Y a la gente de la industria azucarera de la República Dominicana que se preparen. Y te voy a decir por qué ahora. El presidente propone al Parlamento, al Senado de Haití, designa a una propuesta, Machi Gontán, senador, embajador en tal lugar. Pero eso es solo una propuesta. El que nombra es el Senado. Aprueba eso. Sí, no nombra. No, porque el presidente nomina, igual que el primer ministro. El sistema haitiano es estrictamente parlamentario.
El presidente solo nomina. Entonces el presidente nomina, mediante un decreto, al Senado de Haití, la designación del señor Daniel Suplí como embajador haitiano en Santo Domingo. Cuando eso se produce, yo creía que el gobierno dominicano, que él ha sido lo habitual, iba a esperar que el Senado de Haití aprobara o refrendara o designara al embajador. Es una cosa extraña, y pienso que al presidente Danilo Medina se le pudo haber hecho alguna información, creo que la tenía, donde se le explicaba incluso perdón, cuál era el procedimiento, y que lo conveniente era esperar que el Senado de Haití aprobara, nombrara al embajador, y después, incluso ese mismo día, darle el placer, si fuera lo prudente. Pero se dio el pláceme, y ahora resulta que el embajador propuesto del presidente Martelly en el Senado no ha sido conocido por el Senado de Haití. Se ha intentado poner en agenda 2 o 3 veces. Y no ha podido. Y no ha podido. Porque después de haberlo designado, parece que hay dificultad entre la esposa del presidente y el designado embajador, y se está produciendo un tranque donde los senadores exigen cosas a cambio de pasar ese embajador. ¿Cuál es el problema que tiene? Él no tiene problema, él lo que tiene son posiciones sobre la industria azucarera. Yo no sé si el presidente Danilo Medina tiene este libro. No sé si la gente de la industria azucarera conocen este libro. Pero el libro se llama Zafra, azúcar, sudor y sangre. Mírenlo aquí. O sea, él está opuesto a la producción azucarera o a la participación de braceros haitianos en la producción azucarera. La industria azucarera dominicana que se prepare cuando el embajador Daniel Suplí asuma posesión, si es que logra pasar en el Senado. Este señor tiene unas posiciones muy claras sobre la industria azucarera en la República digamos radicales, porque la industria azucarera en Haití fracasó. Completamente. En un hecho sin precedentes se le dio el placer antes de que el Senado lo refrendara. Bueno, y no solamente eso, sino que parece que no se investigó. Eso estaba a cargo de la Cancillería y la Presidencia, que son los y que chequean el embajador dominicano radicado en Port-au-Prince. Sí, eso es una... Yo no sé si hubo algún informe del embajador Rubén Sillier hacia el canciller o hacia el presidente de la República, Danilo Medina. Lo cierto es que la gente que tiene industria azucarera en este país, los Fanjul, los Vicini, los del Consorcio Azucarero Central, que sepan, este libro lo han secuestrado. Nunca me ha dado tanto trabajo a mí conseguir una cosa en Haití como este libro. Y es un libro de edición de reciente. Este libro se editó en el 2008. Pero es muy fácil. Y refleja el pensamiento del nuevo embajador haitiano en Santo Domingo. Es muy fácil. La dominicanización de la zafra dominicana. El proyecto que está ahí durmiendo. Dominicanizar la zafra. Entonces, el nombre del libro lo dice todo. Zafra, azúcar, sudor y sangre. Eso no hay ni que leerlo para saber cuál es su contenido y cuál es la actitud del que lo escribe. Con un embajador como este nos va a ir peor que como con él. ¿Tú recuerdas cuando andaba Edwin Parizón fuñendo en medio? Haciendo videos y documentales y cosas de esa naturaleza. Pero las cosas aquí se manejan así. El señor que está como representante dominicano en la capital haitiana, pocas veces se le ha oído en una declaración sobre lo que realmente ocurre con los haitianos en la República Dominicana. Pocas veces. Sí, sí, porque él tiene una posición bastante condescendiente con Haití. Yo conozco al embajador Rubén Sillier, que éramos militantes juntos del Partido Comunista,
y solo dos partidos de izquierda se fusionaron una vez para hacer la revolución insular, que fue el Partido Comunista Dominicano y el Partido Unificado Comunista de Haití. Que se hizo una cosa que le dirigían Consuelo de Pradel, que ahora cambió toda su teoría sobre la fusión de la revolución insular. Pero esa es la vida, esa es la política. Entonces, la presencia del presidente Medina, que estará mañana varias horas en Puerto Príncipe, no sé, todavía no se conoce la agenda. Él va a tener una reunión con el presidente Martelly, una reunión bilateral al margen de la cumbre. No sé si el presidente Medina conoce este libro, porque te digo que a mí yo tengo desde que lo designaron buscando el libro, y hasta ayer no lo conseguí a altas horas de la noche, pero con maniobras dificilísimas. Ya no se puede retirar. No, el asunto sería lo que ocurrió, porque se produjo algo lo que similar. va a ocurrir en Haití. Sí, en Haití tiene que ser, porque ya el placer está dado. Se presentó una situación similar con Guy Alexander, que la gente desconoce. Guy Alexander nunca fue refrendado por el Parlamento haitiano, por una situación similar a esta. Entonces el presidente Aristide lo que hizo fue un decreto nombrándolo como enviado especial del gobierno de Haití. Y aquí se le dio la condición de embajador, pero él nunca fue aprobado en el Parlamento haitiano. Pudiera ocurrir que el presidente Martelly, frente al impasse que tiene con el Parlamento, la designación del señor Daniel Supli, que tomara una decisión similar. Y hay que ver qué le va a plantear el presidente Danilo Medina Martelly sobre la posibilidad de que le traiga a una persona que tiene una posición muy clara sobre la industria azucarera, que tantas dificultades no ha dado con el asunto de la materia de la mano de obra haitiana. Y en un momento en que nosotros tenemos indefinible la política dominicana hacia Haití, porque realmente el presidente Medina no ha establecido claramente cuál es la línea política de las relaciones, porque la parte económica funciona sola. Ahí hay unos mercados que la gente compra y vende cada día, o una o dos veces a la semana, y con las próximas dificultades que tiene un mercado binacional, pero eso funciona solo. Y eso se produjo desde la época de Jean-Claude Duvalier y don Antonio Guzmán, que fue cuando se reabrieron las fronteras de la dominico-haitiana. Se reunieron en el mismo se reunieron en Imaní, fronterizo. y ahí comenzaron los mercados binacionales de manera mecánica. Eso no hay manera de regularlo, ni de aquel lado ni de este lado. ¿Cómo se le dice a un comprador haitiano? El problema es principalmente para Haití, porque pierde fondos. Porque en los días de mercado los impuestos son menores. Entonces la gente aprovecha los lunes y los viernes en Dajabón, los lunes y los jueves en Jimaní, que son los dos más grandes, y ahora está creciendo el de Elías Piña, y lleva una ofensiva de mercancía que le hacen más fácil el manejo en materia de impuestos. Con los transportistas tenemos muchísimos problemas, porque no hay mucha seguridad en Haití para los transportistas haitianos y mucho menos para los transportistas Por eso es que uno dominicanos. pregunta, ¿qué hace la MINUSTAH? Nada, parte política. Porque el propósito de no la hay minuta seguridad, no hay seguridad en Haití. El propósito de la minuta es evitar que tumben al presidente. Y hubo un momento que no pudieron evitar que tumben a Haití, que fue en su último golpe de Estado. El país seguía ocupado. Bueno, pero eso fue ya un asunto del imperio. Sí, una tolerancia cierta que tuvo la minuta para la salida de Haití. Yo lo que estoy preocupado es por la posición indefinible de carácter político de las relaciones dominico-haitianas en este momento. La embajada dominicana en Puerto Príncipe no existe, porque no se conoce cuál es la política oficial del nuevo gobierno. Cuando Leonel Fernández no sabía qué era lo que Leonel quería, buenas relaciones, no importa lo que cueste en materia migratoria. Y por eso se incrementó tanto la presencia haitiana durante esos 8 años. Porque Leonel era indiferente a la presencia haitiana. Pero ya existe una ley de migración. Sí, un reglamento. Y un reglamento.
ya no es lo mismo. Machi, pero es que siguen llegando porque hay un problema de que tú vas y compras una visa y entras. Y los límites en la expedición de visa no existen. Tiene que haber una cuota que no ha sido función, la cuota debería ser en función de a qué actividad económica viene. Claro. Porque realmente vienen a quedarse. ¿Tú sabes por qué? Porque en Haití no hay turismo. Yo estuve hablando una vez con la gente de Asenador y yo les preguntaba que por qué ellos no han explotado el mercado turístico haitiano. Me dicen que habían hecho un estudio que la potencialidad por año durante 4, 5, 10 años que podía llegar a 20,000 turistas. Entonces tú tienes que hacer una inversión demasiado alta para que venga 20,000 turistas al año a gastar 500, 700 dólares. Bueno, con esa misma inversión tú podías hacer una promoción en países grandes y en vez de 20,000 traer 200, 300,000 turistas más. Deli, aclarada esta parte, yo creo que debemos seguir observando lo que ocurre en esa relación dominico-haitiana. Si Gracie no tiene nada que agregar. Pues, pero tuviste la encuesta de hoy, se salvó Miguel Vargas. Miguel Vargas. Oh, pero claro que sí. Bueno. Si yo fuera PRDista, hiciera fila con Miguel Vargas a partir de hoy. ¿Por la encuesta? Oh, pero claro. Por ahí no. Pero apareció por encima de Hipólito. Bueno. No dije que Hipólito es el dueño del país PRDista. Vamos ya a una pausa entonces.